Hola, esta es la segunda parte del tema 1, que es fuerza sobre fluidos, de mecánica de fluidos para tecnologías industriales, grupo 1. El segundo tema va sobre fuerzas, no es una cosa complicada. Las fuerzas sobre los fluidos en realidad son lo mismo que sobre los sólidos, son tres. En realidad sobre los sólidos el otro día estábamos hablando también de que había la fuerza esta de cizalladura y la presión, habíamos hablado de presión. En este caso, en los fluidos, existe una tercera. Tenemos las mismas fuerzas que hay sobre los sólidos, que son dos, que son las másicas y las superficiales, pero en este caso también existe una tercera, que es la fuerza de tensión superficial, de la que hablaremos ahora, ¿vale? Simplemente vamos a volver a definir lo que habíamos hecho un poco la semana pasada, que es el concepto este de esfuerzo. Vamos primero con la fuerza de superficie, que son las fuerzas de contacto, que son las fuerzas que tenemos cuando hay un fluido y este fluido es rodeado por el resto de fluidos y entonces estos fluidos por contacto hacen una cierta fuerza. Lo mismo que tenéis en los sólidos, ¿vale? Esta fuerza puede ser de compresión o en los casos de los sólidos pueden ser también de tracción, pero en el caso de los fluidos solamente pueden ser de compresión, la fuerza normal. Y además, igual que en los sólidos, podemos tener una fuerza de cizalladura, una fuerza tangencial. ¿Vale? Entonces, esto de forma genérica, tenemos aquí un diferencial de superficie, aquí hay un diferencial de fuerza y tenemos, ya recordáis que el vector de superficie siempre es normal a la superficie y hacia afuera, si en el caso de que la superficie sea cerrada. Y tenemos aquí la fuerza tangencial y la fuerza normal. ¿Vale? Cuando hacemos estas fuerzas por unidad de superficie, pues obtenemos los esfuerzos. El esfuerzo normal, que le llamamos sigma, y el esfuerzo tangencial, que le llamamos tau. Entonces, de la misma forma que un vector, una fuerza es un vector porque tiene tres componentes, una superficie también es un vector porque tiene tres componentes, ahora aquí vamos a ir a un concepto un poco complicado, pero que a lo mejor lo habéis visto ya en resistencia de materiales, que es el tema, de hecho, de que los esfuerzos es un tensor. Es un tensor de segundo orden y, por lo tanto, tiene 9 componentes. Esto es debido a que es una fuerza cuando se aplica sobre una cierta superficie, ¿vale? Pero depende de la orientación que tiene esa superficie, esa fuerza puede ser diferente. Por lo tanto, tenemos 3 componentes de la fuerza en función de las 3 componentes de la superficie, ¿vale? Y por eso esto es un tensor. Tiene en realidad 9 componentes. Tenemos 3 componentes que son la diagonal, que son los esfuerzos normales, y tenemos 6 componentes que son los tangenciales. Esto vamos a intentar verlo con un dibujo. Este dibujo de aquí, supongo que lo habéis visto. Decidme algo, ¿suena esto de resistencia a materiales? ¿Esto lo habéis hecho? El otro día el grupo 2 me comentaba que sí, que algo le sonaba, de que esto se había hecho en resistencia de materiales. Aquí la idea es un poco la misma. Conceptos claves. Los esfuerzos no son vectores, no son fuerzas, no tienen orientación. Los esfuerzos es un tensor y por tanto es como si fueran 9 escalares, ¿vale? Son 9 números. La presión en particular, luego lo veremos también, es en realidad solamente un número, solamente es un escalar. La presión no tiene sentido y no tiene dirección, no es una fuerza. Solamente se convierte en fuerza cuando actúa sobre una superficie. Y lo que da esta orientación y este sentido de fuerza es la orientación de la superficie. Entonces tenemos aquí, fijaros, un diferencial de fluido, es un cubo, vamos a considerar un diferencial de volumen formado por un cubo que está rodeado por muchísimos más diferenciales de volumen y por lo tanto todo lo que hay alrededor suyo le está haciendo una cierta fuerza. Aunque aquí dibujamos los esfuerzos normales, los dibujamos hacia afuera como si fueran de tracción, en realidad la fuerza que se está haciendo es en sentido negativo. Pues esto lo veremos más adelante. De forma genérica, lo que tenemos es esto, es estos fuerzas que se están generando sobre cada una de las superficies, pero las superficies pueden tener 3 orientaciones diferentes. Por tanto, tenemos 3 orientaciones diferentes de la fuerza en cada superficie, con 3 orientaciones diferentes de cada superficie, por tanto, 9 números posibles. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta que está haciendo que se está realizando sobre este diferencial de volumen, realizado por todas las fuerzas de contacto que hay en las 6 caras? Y esta pregunta, que parece complicada, en realidad es bastante sencilla. Teniendo en cuenta que esto es un diferencial de volumen y, por tanto, es algo muy pequeñito, y si hacemos una aproximación o hacemos una interpolación de primer orden con desarrollo de Taylor, entonces podemos calcular cuál es la fuerza que se hace en una cierta dirección. Por ejemplo, consideremos la dirección X. La dirección X es esta, ¿vale? La dirección que vendría hacia nosotros, pongamos por caso. Hay una fuerza que se está produciendo en la dirección normal, que es esta,
que está actuando sobre esta cara, que es la cara que hay aquí detrás, y está la misma fuerza que está produciéndose sobre la cara de aquí delante, pero que no está realizada por esta fuerza sigma, por el esfuerzo sigma, perdón, sino por un esfuerzo sigma más la derivada de la sigma respecto de x multiplicado por la distancia que es diferencial de x. Desarrollo de Taylor, normal y corriente de toda la vida, hasta primer orden. Por lo tanto, en la dirección x ya tenemos estas fuerzas producidas por las fuerzas normales. Pero además tenemos las fuerzas tangenciales. Tenemos esta tau y x. Esta tau yx, los subíndices yx significan, el primer subíndice y me está diciendo sobre qué cara está actuando. Bueno, en realidad tendremos que hacerlo aquí. Tau y me dice sobre qué cara está actuando. Y la x me dice en qué dirección va. Y es la cara y porque es normal al eje y. Y la x es la dirección del eje x. ¿Vale? Entonces, tenemos esta fuerza y luego además tenemos, este esfuerzo que al multiplicar por esta superficie, pues me da la fuerza que está en este sentido que indicamos y tenemos este esfuerzo de aquí que es el mismo pero con una expansión de primer orden en diferencial de y. Veis aquí el término este que sumamos, que es de desarrollo de Taylor, hasta primer orden, y multiplicado por la misma superficie. Y hacemos lo mismo con la superficie de arriba y la superficie de abajo. Al juntar estas 6 caras, las 6 contribuciones que tienen a la fuerza en la dirección X, bueno, sale esto. Parece un poco difícil, pero en realidad si lo pensáis un poco no es tan difícil. El diferencial de fx es, por un lado, tenemos este signo negativo con este sigma x, diferencial de y, diferencial de z. ¿Por qué sale este signo negativo? Porque si la consideramos esta superficie de aquí, dirección normal a esta superficie, está en la dirección negativa de la x. Y luego tenemos su contribución de la serie de Taylor hasta primer orden, que sería esto de aquí. ¿Vale? Tenemos la expansión de Taylor, que es esto, y multiplicado los dos por la misma superficie, diferencial de y, diferencial de z. Fijaros que es diferencial de y, diferencial de y, diferencial de z. ¿Vale? Y estos dos términos son las contribuciones de los esfuerzos normales. Luego tenemos esta contribución que es las dos caras normales a la y, es decir, esta cara de la derecha y la de la izquierda. Y luego tenemos esta contribución, así, estas dos contribuciones que son sobre las dos caras normales a la z, es decir, la de abajo y la de arriba. Si se simplifica todo esto, pues ya veréis que al final las sigmas y las taus se anulan y lo único que contribuye son las variaciones. ¿Vale? De manera que lo que tenemos es que la fuerza, diferencial de fuerza en realidad, porque es un diferencial de volumen, actuando sobre este diferencial de volumen es la variación de el gradiente de la sigma multiplicado por el diferencial de volumen, el gradiente de la tau multiplicado por el diferencial de volumen y el gradiente de la z, de la tau z, multiplicado por el diferencial de volumen. Os dejo como ejercicio que hagáis lo mismo para la componente y de la fuerza y para la componente z de la fuerza. Y al final lo que se llega es a esto, a que si consideramos la fuerza como una magnitud por unidad de volumen, que es lo que se suele hacer en los fluidos, porque ya dije el otro día que los fluidos no tienen en realidad volumen, sino que tienen el volumen que nosotros queramos que tenga y por tanto hablamos siempre con diferencial de volumen, de la misma forma que hablamos de la densidad como la masa por unidad de volumen. Las fuerzas también que consideramos son las fuerzas específicas, que son las fuerzas por unidad de volumen. ¿Vale? Y esta fuerza por unidad de volumen, si agrupamos aquí lo que hay, la componente Y, componente J y la componente K, pues lo que tenemos es esto. ¿Vale? Vamos ahora a la pizarra. Si podéis abrir la pizarra, os diré un poco esto, os explicaré un poco esto. En realidad, entonces, lo que tenemos es que la tau en realidad no es un número, tampoco no es un vector. Ponemos aquí dos flechitas diciendo que es un tensor. Entonces, son 9 componentes. La tau x, la tau xy y la tau z xz. La tau xz. La tau yx, la sigma y la tau zy. Ahí.
y la tau YZ. Qué lío. Y la tau, aquí tenemos la tau ZX, la tau ZY y la sigma Z. ¿Vale? Es un tensor, una matriz, 3×3. Esto déjame que lo ponga bien. ¿Vale? Donde tenemos estas tres componentes de aquí, que son los esfuerzos normales, es la diagonal, son los esfuerzos normales, y luego tenemos estas tres de aquí, que son los que están, 6 en realidad, que son estas diagonales, ¿vale? Que son los que están fuera de la diagonal. En realidad podría parecer que tiene 9 componentes, pero en realidad tiene 6 componentes. Son únicamente 6 componentes porque se puede demostrar que la tau es simétrica. Es decir, que la tau XY es igual que la tau YX. ¿Vale? En general, cualquier tau IJ es igual que la JI. ¿Vale? Es simétrica. Por lo tanto, en realidad, estos tres de aquí son iguales que estos tres de aquí. Esto se puede demostrar. No lo vamos a hacer, pero hay una demostración que si a alguien le interesa, bueno, podemos entrar en ella, pero no tiene... yo no lo haría, no me entretendría en esto. ¿Vale? Vale. Entonces, a partir de este tensor, si nosotros tenemos este tensor, ¿qué es lo que... ¿cómo se calcula la fuerza? Vale, pues la fuerza se calcula, tal y como hemos visto antes, como el gradiente de este tensor. Entonces, la fuerza que actúa en un diferencial de volumen debido a este tensor, que este tensor, fijaros que es un tensor que es función del espacio, es decir, esta tau es función de X, Y, Z y puede ser también función del tiempo. Es un campo tensorial. Entonces, esta fuerza se calcula con el gradiente de este tensor. Es decir, es la derivada respecto de X del operador Napla, que conocéis ya muy bien, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, multiplicada, o sea, operando sobre este tensor, que no lo vuelvo a escribir porque es un rollo, ¿vale? Entonces esto da un vector, y este vector, como veis, es la derivada de la sigma X respecto de X, más la derivada de la tau YX respecto de Y, más la derivada de la tau ZX respecto de Z. Esta sería la primera componente del vector, fuerza. Os dejo a vosotros que veáis la segunda y la tercera. ¿Vale? Conclusión. Si nosotros pudiéramos conocer cómo es el tensor de tensiones en un que actúa sobre un cierto fluido, pues ya podemos calcular cuál es el campo de fuerzas debido a este tensor de tensiones. ¿Vale? Ya podéis ver que esto es súper importante porque la mayor fuente de movimiento de un fluido normalmente es este campo de tensiones, esfuerzos. Es decir, es la interacción de todo el fluido que hay alrededor. ¿Vale? En particular la presión, ¿vale? Pero esto ya entraremos. De momento solamente lo único que quería es que vierais esto, ¿vale? Luego entraremos un poco más a fondo sobre qué es este tensor, ¿vale? Y cómo actúa, veremos la segunda ley de Newton, veremos la conservación de la cantidad de movimiento y veremos qué influencia tiene este tensor sobre eso. Ahora mismo pasamos a la siguiente... estáis viendo la pizarra vosotros también ahora, ¿verdad? ¿O estáis viendo Atenea? Bueno, tanto da. Entonces, ese es el esfuerzo el tensor de esfuerzos y al calcular su gradiente, pues obtenemos el tensor de fuerzas, el vector de fuerzas, ¿vale? Fuerzas específicas. Y luego tenemos las fuerzas másicas. Las fuerzas másicas es una cosa muy sencilla, simplemente es el peso, ¿vale? Para nosotros la fuerza másica va a ser simplemente esto, densidad por gravedad. No vamos a considerar ninguna otra cosa. En el caso de que tengamos un fluido que está cargado eléctricamente, entonces hablamos de un plasma, y tenemos campos eléctricos o campos magnéticos, entonces tenemos el campo se llama electrohidrodinámica y magnetohidrodinámica, pero eso es muy complejo y no entramos. Esto ya, ahí entran también las ecuaciones de Maxwell y todo, y no entramos aquí. Y por último tenemos las fuerzas lineales, que esto es interesante, porque esto en los líquidos, los sólidos, esto no existe. ¿Qué son las fuerzas lineales? Las fuerzas lineales, vamos ahora a la pizarra, ¿vale? Estamos en la segunda pizarra. Las fuerzas lineales están producidas de una forma parecida
al esfuerzo, es decir, en realidad, pero no es tampoco bien, porque en realidad es debido a las fuerzas moleculares. En realidad entran en las fuerzas moleculares, pero no entramos en los detalles. Simplemente nosotros tenemos una partícula, por ejemplo, de agua. Esto es agua. Y estas partículas de agua, en general, tienen una interacción con las otras partículas que hay de agua alrededor suyo. ¿Vale? Tenemos las otras partículas de agua alrededor suyo y hay una cierta interacción. ¿Vale? Esto ya lo conocíamos, lo habíamos visto el otro día. ¿Vale? Que teníamos aquí, pues, esta de sub cero, la distancia esta de equilibrio. ¿Vale? Entonces, esta interacción está por todos lados igual y, por lo tanto, se equilibra. Y, por lo tanto, la fuerza neta que existe sobre esta partícula de agua es cero. Excepto para las partículas que están en la superficie libre del agua. Es decir, pongamos, por ejemplo, pues una gota. Una gota de agua, ¿vale? Esta molécula de agua que está justo en la superficie tiene interacción de las moléculas que hay a su lado y debajo, pero no hay ninguna molécula por la parte de arriba. Aquí no hay interacción. Y por tanto se produce una fuerza neta hacia el interior. ¿Vale? Esta fuerza en realidad es mucho más práctico considerado desde el punto de vista más bien de energía. En realidad lo que tenemos es una energía acumulada aquí debido a que hay un desequilibrio de las fuerzas o de las interacciones entre una parte de la molécula y la otra parte de la molécula. Entonces, esta energía en realidad se comporta como si fuese una membrana elástica. ¿Vale? Entonces, os explico, a ver, esto se comporta entonces como si fuese una especie de membrana que tiene acumulada pues una cierta energía, ¿vale? Entonces esto lo que hace es que si la gota se deforma por lo que sea, ¿vale? Si esta gota se deforma, de alguna forma este cuerpo vuelve otra vez a tender hacia la energía mínima, hacia el estado de energía mínima, entonces esta gota vuelve otra vez a su estado natural, que es el estado de energía mínima. El estado de energía mínima, pues es el de mínima superficie, ¿vale? Porque esa energía es proporcional a la superficie y, por tanto, como ya sabéis, pues es una esfera, ¿vale? Básicamente, pues son las gotas en estado de equilibrio y sin gravedad ni nada, pues son esféricas. A no ser que las deformemos de alguna forma. Por ejemplo, por fuerzas aerodinámicas o alguna cosa así, pero no entramos tampoco en detalles de esto. Bien, entonces tenemos que esta energía, si lo hacemos en términos de energía, lo que tenemos entonces es esta energía, ¿vale? Que es por unidad de superficie. Y como la energía que se acumula es proporcional a la superficie, entonces existe un cierto parámetro que es constante, que es una sigma. Tiene el mismo nombre, vamos a poner la misma notación que el esfuerzo normal, pero en realidad es completamente diferente. Esta sigma se le llama tensión superficial. Tensión superficial. Y para el caso del agua y aire, esta tensión superficial tiene un valor concreto que es unos 73 milinewtons por metro. Fijaros que las unidades de esta tensión superficial son unidades de energía por unidades de superficie y por tanto son newtons por metro partido por metro cuadrado y por tanto son newtons partido por metro. ¿Vale? Bueno, pues para el agua y el aire esta tensión superficial es 0,073 newtons por metro. ¿Vale? Volvemos otra vez a Atenea, a las transparencias, perdón, ¿vale? Aquí lo tenéis, vale, pues es esto, 20 grados centígrados son 73, ¿vale? Y en realidad esto también se puede demostrar, que no lo vamos a hacer tampoco, pero se puede demostrar de que esta energía o esta fuerza que se produce, o esta energía, si queréis, se traduce también en una diferencia de presión. Es decir, en una gota, pasamos también a la misma la pizarra y pasamos a la tercera transparencia. En una gota, la presión que hay en el interior de la gota no es igual que la presión que hay en el exterior. ¿Vale?
¿Por qué? Porque te hemos dicho antes de que existe aquí una fuerza que existe hacia adentro, ¿vale? Una cierta energía, y esta energía se tiene que equilibrar, porque esto está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que me equilibra esta energía? Esta energía viene equilibrada por la presión que hay acumulada aquí en el interior, ¿vale? Por lo tanto, la presión que hay en el interior es mayor que la presión que hay en el exterior. De hecho, esta diferencia de presiones viene dada por lo que se llama la ecuación de Young-Laplace, que es esta diferencia de presiones es 2 sigma partido por el radio de la gota. Esto es Young-Laplace. Esta es la relación importante, ¿vale? Esta es una relación muy importante para el cálculo de la contribución que hace la tensión superficial, ¿vale? Con una diferencia de presión, la diferencia de los esfuerzos normales que se producen dentro de una gota. Entonces, como podéis ver, esta diferencia de presión y por lo tanto la energía es mayor cuanto menor es el radio, ¿vale? Y esto lleva a una cosa que expliqué el otro día con el grupo 2, el lunes, de que no sé si os habéis dado cuenta de que si uno tira un vaso de agua, ¿vale? Desde una cierta altura, pongamos por ejemplo 10 centímetros, y uno vuelca un vaso de agua, la energía que lleva el agua es relativamente poca. Entonces el agua se queda como compacta, es decir, no se rompe el agua mucho, ¿vale? Pero sin embargo, si uno tira un vaso de agua o un chorro de agua desde unos cuantos metros de altura, se da cuenta de que a medida que va bajando, se va descomponiendo, se van creando gotas. Y cuando llega al agua y salpica con muchas gotitas, muchas gotas. Entonces esto, de alguna manera, tiene que ver con la tensión superficial. Cuanto mayor es la energía sube, entonces de alguna forma tenemos que distribuir esta energía en este agua, tenemos que disiparla, y una forma de disiparla, esta energía, es formando muchas gotas pequeñas. Porque para un cierto volumen, si esto tiene un cierto volumen V, y esto tiene un volumen VI, ¿vale? Para el mismo volumen, porque aquí tenemos conservación de la masa y por lo tanto los volúmenes son lo mismo, es decir, el volumen es la suma de todos los volúmenes. Sin embargo, la superficie, la suma de las superficies SI es mayor que la superficie S. Esta superficie que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que hace la naturaleza de alguna forma así espontánea es dividir en muchas gotas para tener mucha más superficie de contacto para poder almacenar esta energía que le hemos inyectado, ¿vale? También tiene que ver un poco por qué las olas del agua, el agua, por qué la ola del agua en la playa, por qué es blanca, ¿vale? ¿Por qué la espuma del agua es blanca? ¿Habéis pensado esto alguna vez? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué la espuma es blanca en el agua? ¿No? Tenéis la idea, ¿no? Estamos en la playa, ahora ya no, porque ya es otoño, pero en verano estamos en la playa, estamos en la orilla, viene una ola, rompe la ola y se forma una espuma y es de color blanco. ¿La razón cuál es? La razón son todas estas gotas, es la energía que lleva la ola. La energía que lleva la ola al romperse tiene que distribuirse, entonces se distribuye en pequeñas gotas. Entonces, ¿por qué es blanco? Porque en realidad el agua no es transparente. En realidad el agua tiene una cierta reflexión, refleja la luz, ¿vale? Esta reflexión se hace en la superficie. Entonces, si solamente tenemos una superficie, el reflejo que se produce es poco. Pero si tenemos muchísima superficie, como es el caso de que tengamos muchas gotas pequeñas, entonces refleja mucho más y entonces es cuando lo vemos de color blanco. ¿Vale? Vale, esto en cuanto a la tensión superficial. Hablamos un poco también del tema de capilaridad. Volvemos otra vez a las transparencias, creo que esto lo tengo aquí. Bueno, aquí tenéis la ecuación de Young-Laplace, pero de una forma más genérica. Es decir, esto, lo que he puesto antes en la pizarra, era para el caso de que tengamos una esfera con un solo radio, pero podríamos tener esferas de diferente forma. Entonces, podemos tener en general que en un cierto punto de la superficie tenemos en realidad dos radios de curvatura, un radio en la dirección X y un radio en la dirección Y. Entonces, la forma general es esta, de que la diferencia de presión entre un punto y otro es la sigma por la suma de las inversos de los radios.
Cuando los dos radios son iguales, R1 y R2 son iguales, pues entonces llegamos a la que he puesto antes. 2 veces sigma partido por el radio. ¿Vale? En general, podemos tener además 3 fluidos tipo una gota de aceite en una superficie de agua. Se forma una gota. ¿Vale? Entonces, esta gota, el equilibrio de esta gota viene determinado por el hecho de que si esta es una especie como de equilibrio entre estas 3 tensiones superficiales. ¿Vale? Bien, estas tensiones superficiales, en realidad, a la hora de hacer el cálculo, muchas veces se puede utilizar, si volvemos otra vez a la pizarra, hacemos una tercera, pero esto es un poco difícil de entenderlo, vamos a ver si lo conseguimos entender a la primera, de que cuando hay una línea, cuando hay un contacto entre dos superficies o entre dos fluidos o alguna cosa así, la fuerza esta que se produce es una fuerza que en realidad no es normal, sino que es tangencial a la superficie. Vamos a hacerlo con un ejemplo, veréis. Dejadme que os enseñe. Yo supongo que lo que estáis viendo vosotros, esa pizarra es el navegador, ¿verdad? Uh-huh. Espera un momento. ¿Estáis? No. Vale. Vamos a hacer un ejemplo. Supongo que sí, que estáis viendo el navegador. Estáis viendo la pizarra ahora mismo, en el Meet, ¿verdad que sí? Sí, sí. Vale. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Habéis hecho alguna vez el experimento? Hay un experimento que está en YouTube, que es el de poner un clip en la superficie del agua y que flote. ¿Habéis hecho esto alguna vez? Un momento. Vídeo de clip en superficie. Aquí está. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Bien, creo que no lo estáis oyendo, pero es igual. Mirad. Vale, esto lo podéis probar en casa. El clip, evidentemente, no está flotando, ¿vale? Esto está mal. Es decir, este vídeo, el título del vídeo está mal. No, este clip no flota. En realidad, este clip no flota porque no llega nunca a mojarse. En realidad, este clip lo que hace es que, si lo vamos a hacer aquí, vamos aquí la superficie del agua, cómo se deforma por el clip. Este clip, si lo pudiéramos sacar, que cuesta muchísimo, veríamos que no está mojado. ¿Vale? Este clip lo que ha hecho es simplemente que no ha llegado a romper la superficie del agua. ¿Vale? Entonces, se puede calcular, es fácil de calcular esto, se puede calcular cuál es cuál es la deformación de esta superficie del agua debido a este clip. Es decir, se puede calcular esta distancia de cuánto se ha hundido, entre comillas, porque en realidad no se está hundiendo, porque no está llegando a mojarse, no está en contacto directo con el agua, simplemente es una especie como de película superficial que se produce en el agua y el clip no ha llegado a romperla, esta película. ¿Vale? Entonces, la forma de calcular esto, como hemos visto antes, es que la sigma en realidad se puede entender como que es una fuerza por unidad de longitud. ¿Vale? Pues esta fuerza que está actuando sobre esta unidad de longitud actúa sobre una longitud y esta línea de longitud es lo que sería la línea de contacto entre los 3 cuerpos. Porque aquí tenemos 3 cuerpos. Por un lado tenemos agua, tenemos el sólido y tenemos aire. Pues tenemos una línea que es donde se ponen en contacto estos 3 cuerpos, la línea común a los 3, que es esta línea de aquí. Claro, para nosotros es un punto, ¿vale? Pero en realidad tenemos que pensarla como que está en la dirección normal a la pizarra, ¿vale? En realidad es una línea. Entonces, sobre esta línea está actuando esta fuerza y esta fuerza actúa de forma normal, no, perdón,
tangencial a las dos superficies, o a la superficie del agua, si queréis. ¿Vale? Por lo tanto, esta fuerza en realidad está actuando así. En las dos partes. ¿Vale? Y es la componente normal, perdona. ¿Dónde está? Se me ha ido. La componente normal a esta fuerza es la que mantiene, iba a decir flotando, pero está mal dicho, mantiene suspendido este clic. Es este componente normal, la fuerza en la dirección Y, considerando que esto es dirección Y. ¿Vale? Esto es lo que mantiene entonces la fuerza Y neta total es igual al peso del clic. Bueno, es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. Y de hecho, no sé si habéis visto alguna vez en los documentales los insectos que se mantienen flotando, que no flotan, sino hay un insecto, los mosquitos, que se mantienen sobre el agua, pues lo que hacen es esto. ¿Vale? Es debido a la tensión superficial. La forma en la que la forma artificial en la que la tensión superficial se puede bajar es mediante el jabón. El jabón lo que hace es que disminuye la tensión superficial. ¿Vale? Y por lo tanto, para una misma energía, pues, producimos muchísima más superficie, es decir, muchísima más espuma. ¿Vale? Vale. Otra cosa que tiene mucho efecto sobre la tensión que tiene mucho que ver con la tensión superficial es la capilaridad. Perdonad, que lo he escrito mal esto. Capilaridad. La capilaridad, que es el otro día lo enseñé a vuestros compañeros del grupo 2, otro vídeo de YouTube. Reality. Voy a estar aquí. Este vídeo. Bueno, espera, que ahora hay anuncio aquí. En este vídeo, lo vamos a poner un poco más adelante, aquí. Vale. ¿Lo veis esto? Vale, esto es un experimento relativamente fácil de hacer, que es lo que se llama, pues, el capillarity rise, ¿vale? Que es la subida de capilaridad con un capilar. Se llama así porque, bueno, sabéis lo que es un capilar. Un capilar simplemente es un tubito muy fino, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ponemos un tubito muy fino en agua, se produce una reacción, o no es una reacción, pero se produce un equilibrio entre las tres fuerzas también que vuelven a actuar, ¿vale? Bueno, en este caso, sí, serían tres fuerzas, sí. Dejadme que lo explico esto otra vez en la pizarra, volvemos a la pizarra, ¿vale? Entonces, la capilaridad está producida porque hay tres fuerzas. Una es el peso, la otra es la tensión superficial, y la otra es la que se llama la fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es la fuerza con la cual un sólido atrae o repele el agua, ¿vale? Esta fuerza de adhesión entra en contacto o lucha contra la tensión superficial, y estas dos cosas juntas, la fuerza de adhesión y la tensión superficial, producen lo que se llama un ángulo de contacto. Al final, la consecuencia es de que el contacto entre el agua y el sólido es con un cierto ángulo. Esto es el sólido y esto es el agua. Y como lo habéis visto muchas veces, el agua trepa un poco por el sólido, ¿vale? Entonces, esta subida del agua sobre el sólido es debido a esta fuerza de equilibrio que hay esta lucha de equilibrio que hay entre la fuerza de la adhesión, que es la fuerza con la cual el sólido pega el agua, es decir, el agua se queda adherida al sólido, pero por otro lado hay algo que está tirando hacia afuera o hacia el agua,
que es la fuerza que producen sus compañeras, sus moléculas compañeras del líquido, ¿vale? Que es la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial se está produciendo así, no es tangencial a la superficie, esto es la fuerza de la tensión superficial, ¿vale? Y esta fuerza, entonces, va a producir un cierto ángulo, θ, que es el ángulo de contacto. Entonces, si este ángulo de contacto es menor que 90 grados, como es en este caso del dibujo que he hecho, si este ángulo de contacto es menor que 90 grados, se dice que este sólido es hidrofílico. Es decir, es un sólido al que le gusta el agua. Le gusta que el agua se pegue. Es un sólido que se moja, ¿vale? Es un sólido al cual se adhiere el agua, queda adherida a él, ¿vale? Si el ángulo θ es mayor que 90 grados, se dice que es un sólido hidrofóbico. Es un sólido que no se moja. En este caso, el dibujo sería un poquito diferente. En este caso, el dibujo sería así. ¿Vale? Y el ángulo de contacto sería este, mayor que 90 grados. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente lo habéis visto, es lo que pasa con el mercurio. El mercurio no moja el cristal, el vidrio, ¿vale? Entonces el mercurio forma un menisco que es de esta forma. En cambio, el agua en el cristal sí que forma un menisco que es de esta forma, ¿vale? El agua forma un menisco que es de esta forma y el mercurio, en cambio, forma un menisco que es de esta forma. Vale, entonces, ¿esto qué tiene que ver con la subida con la capilaridad? Pues tiene que ver, vamos a hacer un cálculo muy sencillito, que si tenemos un sólido, líquido, sí, ¿vale? Y metemos aquí un tubo capilar, ¿sí? Aquí tenemos agua, esto es agua, ¿eh? Esto es agua, ¿vale? El agua que hay aquí va a empezar a trepar por este sólido. Esto es vidrio, por ejemplo, esto es un sólido. Vamos a poner que es vidrio. ¿Vale? Esto es capilar, que hace así. Así. Entonces, este agua de aquí va a empezar a trepar, va a subir y se va a producir un desequilibrio con el peso. Es decir, vamos a tener aquí una fuerza de tensión superficial que antes la he dibujado como que tira el agua hacia afuera, pero en realidad también la podemos dibujar como que es el sólido el que está tirando hacia el agua. Por lo tanto, tenemos una fuerza de tensión superficial que es así, ¿vale? Y que es sigma por la longitud de contacto, como hemos dicho antes, ¿vale? La línea de contacto entre los tres cuerpos que tenemos, el aire, el gas, el líquido, perdón, el agua y el vidrio. Entonces, aquí, esta columna de aquí tiene un determinado peso. Esta de aquí tiene un peso W. ¿Vale? Si este peso W es menor que la sigma por L, entonces es como si tuviéramos aquí unos cables que están tirando hacia arriba y como este peso es menor, pues este agua empieza a trepar, empieza a subir. A subir hasta que llega a equilibrarse. ¿Vale? ¿Y cuando se equilibra? Pues se equilibra cuando esta fuerza, es decir, cuando esta columna llegue a un peso suficiente como para equilibrar la sigma por L. En realidad, sigma por L por el coseno del ángulo. ¿Vale? Porque este es el ángulo de contacto θ. ¿Vale? Y la componente normal de esto, que es coseno de θ, esto es la que lucha contra el peso. ¿Vale? Y por tanto, pues nada, esto es el punto de equilibrio. ¿Vale? Si desarrollamos un poco esta expresión, el peso de esta columna de agua, que tiene una altura h, este peso es el volumen, es la densidad por la gravedad por el volumen. ¿Vale? Y esto es sigma por L por coseno de θ. El volumen es pi por r cuadrado por la altura de la columna h. Y esta fuerza es sigma por L y la L es
pi, 2πr, perdón, 2πr por coseno de teta. ¿Vale? Recordamos, esto es lo que hemos visto aquí. Esto es, fijaros, aquí tenemos esta altura h, ¿vale? Y la tensión superficial está actuando sobre este círculo de aquí. Este círculo de aquí, este perímetro de aquí, es 2pi por el radio del capilar, ¿vale? Y entonces esta fuerza que está actuando tirando hacia arriba se equilibra con el peso de esta columna que está tirando hacia abajo. Vale. Entonces, si acabamos de desarrollar esto, bueno, pi y pi se me va, y uno de los radios también se van, y lo que queda es que la h es 2 veces sigma por coseno de teta dividido por rho y por g. Por lo tanto, falta aquí algo, ¿no? Y r, perdonad, r. Y por lo tanto, esta expresión lo que me dice es que cuanto más pequeño es el radio, más grande va a ser la altura, más sube, ¿vale? De hecho, si mal no recuerdo, en este vídeo lo hacía con diferentes radios, es decir, con diferentes capilares de diferente tamaño, ¿vale? Lo veis aquí, este capilar es más pequeño, entonces esto sube más. Aquí ahora. ¿Vale? Esto es agua, ¿eh? No os dejéis engañar. Lo he puesto simplemente un colorante para que se vea mejor, pero es agua. ¿Vale? Y con un capilar de eso, creo que eran 0,6, 600 micras, sube como 3 centímetros. Vale, esto es todo lo que quería explicar. Bueno, esto está sacado del Bachelor y es una expresión la que dice, bueno, pues cuál es la altura no de una superficie libre en el menisco, ¿vale? Y que tiene esta forma. Esto lo dejo para que lo miréis vosotros, no es complicado tampoco. Y ya está, simplemente tiene que ver con la curvatura y con la ecuación de Laplace. Simplemente para acabar, un pequeño comentario. Una cosa. Dime. Que amb el vídeo semblava, bueno, per fora, sembla que el material sigui hidrofòbic perquè l'angle sembla més petit a 90 graus. Sí, però per la part de fora, eh? O sigui, una mica més enrere del vídeo. Aquí. Aquí sembla que l'angle sigui més petit a 90 graus o és... No, això és un efecte òptic, penso. On t'estàs dient a dintre del capilar? No, mira, veuràs, mira, perfecte, eh? És que aquí no es pot fer zoom, però veus la forma del menisc? Sí, aquí sí, però justament quan toca el capilar amb la superfície de l'aigua ja em sembla al revés. Ah, no, perquè això fa una forma una mica més rara. Espera un moment, ja sé a què refereixes. Refereixes aquí baix. Ja, però aquí baix és molt difícil de veure quin és aquest angle. No, aquí baix és molt difícil de veure com és aquest angle. No, és hidrofílic. Aquí baix fa això. És que, espera un moment que ho poso aquí, en aquest dibuix. Si aneu a la... Ho estem veient, no? Ara? Aquí en realitat fa això. Fa això. Però ho fa molt poc. Puja molt poc. Gairebé ni es nota. Vale? Puja molt poc, això. Aquí en el vídeo, això que es veu aquí baix és una deformació que jo crec que és degut a que això té molt poca alçada o alguna cosa així. Però sí, ja sé què vols dir, No, però en realitat, perdoneu, en realitat això faria una cosa així, algo així, més aviat. Sí? Fa algo així, penso. Però no, el vidre és hidrofílic. Perdona, qui és que m'estava parlant abans? Qui eres tu? Jo, el que t'he preguntat això. Jo, sí. Martí. Martí, vale. Pues Martí, no, és hidrofílic, Sí. Si no, no pujaría. En realidad, eso me lleva a una cosa interesante. Quería explicar dos cosas. Pero son las 11. Lo explico después del descanso.